Noticias, único medio en la zona. Son 3.360 personas que huyeron de sus veredas tras quedar en el fuego cruzado del ELN y disidencias de las FARC. En minutos estaremos en directo. Con esta información y estas imágenes les damos la bienvenida a nuestra emisión central de RTBC Noticias. Aquí están nuestros titulares. Miles de personas han llegado al casco urbano del municipio de Charco en el departamento de Nariño. Huyen de la confrontación armada entre varios grupos al margen de la ley. Los detalles en minutos, aquí en RTBC Noticias, conectados 24/7. Es muy delicada la situación en Medellín y Antioquia por el colapso inminente de las camas UCI. La ciudad está al 98,26% y el departamento 94,41%. Hay 2 clínicas sin una sola cama disponible. Ya están en rigor las medidas en Bogotá para controlar el tercer pico de contagios. Les explicamos qué pasa con viajes programados y cuáles son las excepciones en el comercio. Informe especial con las nuevas medidas de restricción. ¿Qué pasa con el regreso a clases? Revisamos las cifras del retorno de alumnos y hablamos con expertos sobre el reto de educar desde la casa. Alerta ambiental en Cartagena. Rellenos ilegales tienen en jaque a la Ciénaga de la Virgen. Se han perdido 300 hectáreas del cuerpo de agua. Suspendida hasta el viernes la audiencia de preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Como cada martes analizamos las cifras con el director del DANE. Hoy desempleo y cómo las mujeres son las más afectadas en la pandemia. David Ospina se recuperó y está convocado con su equipo el Napoli para enfrentar a la Juventus por la Liga Italiana. Además, también Real Madrid dio un paso fundamental en su aspiración de llegar a las semifinales de la Champions. Todo esto y más se los contamos en la información deportiva. Los espero. Y en Cultura vamos a estar hablando de un cuadro de Salvador Dalí que salió a la venta tras estar colgado en la sala de una casa, de una residencia privada. Más adelante les cuento más. Iniciamos conectados con las regiones. RTBC Noticias está en el Charco Nariño, donde es crítica la situación humanitaria por desplazamiento. Las comunidades huyen del fuego cruzado entre disidencias de las FARC y el ELN. Estas cifras que entregan las autoridades locales hablan de una complicada situación. Son 3.360 las personas que hasta el momento han llegado al casco urbano provenientes de zonas rurales. Carlos Gutiérrez, nuestro enviado especial a El Charco Nariño, lo saludamos y le preguntamos, bueno, ¿cómo es la situación que se está viviendo allí en los albergues? Adelante. Muy buenas noches, pues la situación es bastante compleja y difícil para estas más de 3.300 personas que han llegado aquí al casco urbano del municipio del Charco, a un lado del río Tapaje, y todo por la confrontación armada que se ha venido presentando desde el 18 de marzo de este año. Estas personas están albergadas en 3 refugios. Las autoridades dicen que ya no dan abasto económicamente, socialmente y humanitariamente para atender a estas personas. Los campesinos son procedentes de 5 veredas y se teme que la situación se agudice con el pasar de los días porque hay 2 veredas más donde hay miles de personas confinadas. Dicen las autoridades que están haciendo un llamado al gobierno departamental y al gobierno nacional. Acompañamos a los refugiados y estas son sus historias. Aquiles Hurtado, de 60 años, quien se dedica a la pesca, tuvo que dejar su vereda, Santa Catalina, en zona rural del Charco Nariño. Salió de un día a otro, con casi nada a cuestas, para huir de la confrontación armada entre los 2 grupos ilegales cuyas acciones afectan a la población civil en la zona, disidencias de las FARC e integrantes del ELN. Si uno se desplaza de donde vive, algo raro ven. Entonces, para nosotros no pasó nada, pero tú no es justo. De repente, que nosotros no esperamos es justo. Su familia lo acompaña. Juntos han encontrado seguridad en el casco urbano. ¿Cuánto lleva acá? Tengo 3 días aquí en el Charco. ¿Con su familia o solo? Estoy con mi familia. Como don Aquiles son miles de campesinos, más de 3.300 calculan las autoridades, que escaparon de sus tierras a lo largo del río Tapaje por temor a quedar en medio del fuego cruzado. Asustados y todo del tiempo. ¿Y les tuvo que venirse, dejar todo allá? Claro.
Muchos no quisieron hablar, temen por su seguridad y se niegan a recordar o hablar de lo que pasó a unos kilómetros. A pesar del desplazamiento y aunque dejaron todo atrás, el miedo y la zozobra siempre los acompaña. ¿Y Catalina? ¿Se asustó mucho? ¿Se asustó? Las familias permanecen en refugios ofrecidos por el gobierno local. Están siendo atendidos por las autoridades que aseguran no dan abasto y piden más apoyo de organismos humanitarios y entidades estatales. Muy bien, actualmente la administración municipal adoptó dos medidas, es el toque de queda y la ley seca desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada del día siguiente, y esto para velar por la integridad física tanto de los habitantes del casco urbano de aquí del municipio del Charco como de los refugiados. Las autoridades, especialmente el ejército y la policía, están haciendo patrullajes permanentes para evitar la alteración del orden público. El alcalde del Charco Nariño, Víctor Candelo, decretó la urgencia manifiesta frente a la crisis humanitaria y social que enfrenta el municipio. Esto nos ha dejado un saldo total de 3.336 personas, equivalente a 1.334 familias. Preocupación porque cada día nos está llegando más personas. El gobierno local ha ofrecido la atención humanitaria a los desplazados. Hasta hoy no hemos recibido una ayuda del gobierno departamental, no hemos recibido una ayuda del gobierno nacional. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los órganos de control, la cooperación internacional, acaba de llegar Médicos Sin Fronteras. Los médicos del hospital local suspendieron los servicios en la zona rural por el conflicto. La atención se concentró en los albergues. Sacamos personal del hospital asistencial para que los atiendan en el sitio donde están alojados en el desplazamiento. La confrontación armada se presenta desde hace 15 días entre integrantes del ELN y disidentes de las FARC. Mire, data la historia que en las últimas 2 décadas esta es la segunda desplazamiento masivo que se presenta aquí en el municipio del Charco Nariño. La primera fue en el año 2007, donde más de 14.000 personas llegaron al casco urbano. Se teme que esa cifra de hoy llegue a esa cifra de hace 14 años. Por eso el llamado urgente que hacen las autoridades locales para que brinden atención social, psicológica a estos desplazados. Médicos Sin Fronteras ya llegó aquí al municipio, van a tratar de mañana ingresar a las zonas donde se han presentado las confrontaciones armadas. Hablan de 2 personas adultas mayores que fallecieron en medio de los cruces de disparos. Hablan también de un puesto de salud resultó afectado y varias viviendas también están impactadas por estas armas de fuego. Mañana pues se espera que el gobierno local continúe avanzando en la atención humanitaria y social a estos desplazados. Desde el municipio de Charco, en el departamento de Nariño, RTVC Noticias, único medio en la región que acompaña a estas personas en situación de desplazamiento. Gracias, Carlos. Seguiremos atentos, por supuesto. Y hay una reacción que hace apenas unos instantes dio el ministro del Interior, quien participa en un debate en el Congreso de la República sobre varios temas, entre ellos el orden público en el sur del país. Dijo que en algunas zonas están los grupos armados ilegales que históricamente han azotado las regiones. Son los mismos de siempre, con los mismos de siempre, por la misma razón. Porque quieren las rutas del narcotráfico, porque quieren las economías ilícitas, porque está la minería ilegal, porque está la deforestación, porque está el acaparamiento de tierras y sobre todo porque hay o producción de narcóticos con cultivos ilícitos o son rutas de tránsito obligatorio. 8 o 9 minutos, vamos ahora con la otra noticia del momento, que es la crítica situación en Antioquia por ocupación de camas UCI. La realidad ya es de colapso. La ciudad está al, escuchen ustedes, 98,26% y el departamento 94,41% de ocupación. Daniel Cañas, muy buenas noches. Que sea usted quien nos cuente qué es lo que está pasando en 2 clínicas de la ciudad que ya se quedaron sin cupos. Mateo, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Así es, en los últimos minutos el Hospital Pablo Tobón Uribe y la Clínica Las Vegas de la ciudad de Medellín se pronunciaron acerca de la declaración de la emergencia funcional en estos 2 hospitales de la ciudad, importantes hospitales de la ciudad de Medellín. ¿Esto qué quiere decir? Que ya han llegado al 100% de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, lo que contribuye ya a llevar a los pacientes de estos hospitales a otros centros asistenciales del país. Para mañana se espera una
reunión entre el gobernador encargado de Antioquia, los gremios comerciales, también la Escuela de Salud, para mirar si se extreman las medidas de restricción aquí en el departamento de Antioquia ante la crítica situación que se vive aquí, tanto en Medellín como en Antioquia, como usted lo dijo, con esas altas cifras de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Por ese momento estamos a la espera entonces de ese pronunciamiento el día de mañana. Esta es toda la información desde la ciudad de Medellín. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Daniel, y nosotros seguimos conectados, por supuesto, con Antioquia, con Medellín específicamente. Nos acompaña a esta hora William Jeffer Vivas, él es el personero de la ciudad. Buenas noches, personero, gracias por estar con nosotros en RTVC Noticias. Buenas noches a ti, Patricia, igualmente buenas noches, Mateo. Bueno, cuéntenos en primera instancia cuántos pacientes están en estos momentos en espera de una cama UCI en la ciudad y cuántas camas UCI quedan. Patricia, hace minutos dialogué con el coordinador del CRUE y me informaba con mucha preocupación que ya no son 111 personas pendientes de ser ubicados en una cama UCI, sino 135 personas pendientes de ser ubicadas en una cama UCI, con una disponibilidad solo de 16 camas hoy desocupadas. Esto muestra una situación muy preocupante. Ya varias clínicas y hospitales han manifestado sobre su ocupación del 100% en todos los servicios, y es de allí que nosotros hacemos un llamado a las autoridades para que se tomen medidas adicionales, pero también un llamado a la ciudadanía para la corresponsabilidad. Hemos dicho que las medidas que adopten las entidades estatales no son efectivas si no existe responsabilidad por parte de nosotros los ciudadanos. Personero, bueno, teniendo en cuenta esas cifras que nos está dando usted, que da el CRUE, pues estamos hablando técnicamente de un colapso ya en la atención hospitalaria en temas de UCI allí en Medellín y en Antioquia. Precisamente hablemos sobre esas medidas. Estaba mencionándonos hace algunos minutos nuestro compañero Daniel Cañas allí en Medellín, que pues en las próximas horas, el día de mañana, se va a estar conociendo esas nuevas medidas. Hasta el momento, Antioquia y Medellín únicamente tienen toque de queda, ley seca y pico y cédula. ¿Qué hace falta? ¿Por qué al nivel actual no se han tomado medidas pues que de pronto ya se han tomado en otros lugares como por ejemplo Bogotá sin tener esos niveles de ocupación? Bueno, exactamente eso es lo que estamos recomendando a la administración municipal, que se piense en medidas mucho más efectivas para poder contener la velocidad de contagio de COVID-19. Y hay que tener en cuenta algo, y es que los posibles contagios que se hayan dado en el marco de la celebración de la Semana Mayor, de Semana Santa, donde mucha gente salió para playas a pasear, para fincas, no se ven reflejados aún, por lo cual es necesario de manera urgente tomar medidas para poder detener la velocidad del contagio y así poder garantizar la salud y la vida de los ciudadanos. Personero, ¿cree usted que es urgente la cuarentena total en la ciudad? ¿Será que el alcalde Quintero de alguna forma está siendo presionado por los comerciantes para no llegar a esta cuarentena? No sé si el señor alcalde tenga presión por parte de algún gremio específicamente. Lo que sí somos conscientes es que este es el momento de salvar vidas. Este es el momento de dedicarnos a proteger la salud y la vida de las personas. Por eso, ojalá esa reunión que mañana se va a realizar entre la gobernación y la alcaldía, salgan algunas medidas que consideren pertinente poder reducir la velocidad del contagio que hoy tenemos en Medellín. Medidas como las adoptadas en otras ciudades pueden pensarse para Medellín si las autoridades junto con los expertos en los temas de salud consideran que esas son las medidas adecuadas para poder salir del paso, para poder cortar ese nivel de contagio, esa velocidad que nos tiene preocupados a todos los habitantes del municipio de Medellín. Personero Vivas, muchísimas gracias por estar con nosotros en RTVC Noticias. Feliz noche. Feliz noche, un fuerte abrazo.
Continuamos hablando de este tema y los invitamos a ver las cifras más recientes de contagios en nuestro país, según el reporte del Instituto Nacional de Salud. Pues bien, el día de hoy Colombia registra un total de 58.867 casos activos por cuenta del COVID-19. Ayer se tenían 57.851, lo que representa un aumento de más de 1.000 casos, queridos televidentes. Los nuevos casos reportados hoy son 11.827 y lastimosamente perdieron la vida a causa del coronavirus 231 personas en las últimas 24 horas. Hay que resaltar que esta cifra también va en aumento. Detener el tercer pico es una tarea en todas las ciudades del país. Por eso, a partir de hoy, rigen en Bogotá medidas específicas como la restricción de pico y cédula y la cuarentena. Son los dos escenarios en los que nos estamos preparando. Hicimos una nota muy especial para revisar esos casos específicos, como por ejemplo viajes y comercio. ¿Qué pasa en estos casos? Viajes. En el fin de semana de confinamiento en Bogotá solo podrán ingresar o salir de la ciudad quienes ya tenían viajes programados o por motivos de fuerza mayor. Es decir, si usted requiere alojamiento, lo podrá conseguir, pues los hoteles de la ciudad no estarán cerrados. Sin embargo, no habrá turismo. Pero este no es un puente festivo, es muy importante entender esto. Este es un fin de semana donde para proteger la vida y la salud debemos quedarnos en casa. A esta hora, Bogotá y Cundinamarca analizan medidas conjuntas en materia vial para evitar indisciplina en municipios cercanos. Para articular las tareas de policía, de ejército, de los grupos gestores de movilidad y de los alcaldes de Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha. Comercio. Desde hoy martes hasta el viernes 9 de abril habrá pico y cédula, de acuerdo con el último dígito par e impar y el día calendario para entrar a comercios. No aplica para restaurantes, hoteles, parques, museos e iglesias. A partir del sábado a las 0 horas hasta el martes a las 4 de la mañana, cuando la ciudad entre en confinamiento, la restricción será casi total. Puede funcionar durante el fin de semana el comercio esencial, el comercio de artículos de primera necesidad, medicamentos, productos de aseo, alimentación. Los restaurantes podrán funcionar con ventas a domicilio. Además, habrá ley seca, ni a domicilio se podrá comprar. Deportes. En los días de confinamiento solo estará permitido salir 1 hora a hacer ejercicio, no habrá ciclovía y los parques estarán cerrados. Frente a la Copa Colsanitas de tenis, frente al partido Santa Fe Millonarios del próximo domingo, el IDRD podrá autorizar estos eventos una vez se establezca que cumplen con las medidas de bioseguridad. El próximo martes habrá un nuevo comité epidemiológico para evaluar una posible continuidad de las restricciones. Pues bien, estas medidas en Bogotá se hacen necesarias para mantener a raya los indicadores, pero tienen en contraste los efectos en el comercio. Desde este sector piden revisar algo de flexibilización para que las pérdidas no sean tan grandes. Como inequitativa catalogaron los comerciantes las medidas anunciadas por la alcaldía de Bogotá, argumentando que el proceso de reactivación se frenará. Y si a esto le sumamos 3 días cerrados, donde está incluido el sábado, que es el día de más ventas, pues vamos a tener en el comercio un efecto funesto que va a llevar nuevas empresas al cierre y se van a perder más empleos. Otro problema que alegan los comercios es la imposición de funciones que no les corresponden, pues los obligan a ejercer una labor de control y vigilancia. Les quedó grande a las autoridades controlar aglomeraciones, les quedó grande controlar los barrios, que es donde realmente son focos de contagio, donde no hay ningún tipo de control, donde no hay ningún tipo de autoridad. El gremio también advirtió que no hay evidencia científica de que estas medidas contribuyan con la disminución de contagios. Y más medidas para contener los contagios en otras ciudades. Hagamos un rápido recorrido gracias a los periodistas de Radio Nacional de Colombia por Barranquilla, Convención, Norte de Santander y Manizales. La noticia en Norte de Santander es el posible contagio por la nueva cepa brasileña en 5 personas. El gobernador Silvano Serrano ha dicho que el riesgo aumenta cada vez más en esta zona de frontera. Hace unos días están en seguimiento y las muestras están en el Instituto Nacional de Salud, quien dará el último dictamen al respecto. En Barranquilla la ocupación de camas UCI alcanza el 90.2%, lo que quiere decir que quedan disponibles menos de 80 camas para pacientes en estado crítico. En las últimas horas la alcaldía de Barranquilla adquirieron 20 ventiladores. Estos nuevos ventiladores llegarán a sobrepasar las 800 camas de unidades de cuidado intensivo
en conjunto con los cargues del sector privado. La noticia en Manizales tiene que ver con las restricciones de movilidad por la pandemia que comienzan a partir de mañana. Habrá toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente hasta el 19 de abril. Esto puede ser modificado en el caso de que notemos que empiecen a disminuir las cifras de ocupación de unidades de cuidado intensivo, y si pasan 3 días con una disminución en una tendencia sostenida, se podría modificar. 8:20 minutos de la noche, como cada ocasión, revisamos aquí en RTVC Noticias las cifras de vacunación. Pues bien, ya son 2.479.671 dosis aplicadas a nivel nacional. Y con corte a las 0 horas del día 5 de abril, el total de vacunas puestas fueron 71.586, lo que significa un aumento luego de esa baja aplicación de los biológicos que observamos en los días santos, donde el domingo únicamente fueron administradas 27.036 dosis. Y a propósito de vacunas, hasta este viernes 9 de abril, el gobierno recibirá comentarios o recomendaciones para estructurar la regulación que les permite a las empresas privadas comprar vacunas para inmunizar a sus empleados y familiares. El borrador de la resolución obliga a que la vacunación sea gratuita y a que a las empresas garanticen que las vacunas sean aplicadas por las EPS y personal de la salud autorizado en este caso. Los precios deberán ser iguales a los que paga el gobierno. Garantizar todo lo que tiene que ver con la cadena logística, con la infraestructura para la conservación de las vacunas. Todo el proceso debe hacerse a 0 costo para los beneficiarios. Esto es un tema de gratuidad. Aquí no hay un proceso de venta o comercialización. Les contamos ahora en Noticias Judiciales que fue suspendido hasta el próximo viernes 9 de abril la audiencia de preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y fraude procesal. La suspensión de la audiencia de preclusión se tomó luego que Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso contra el expresidente, y el periodista Gonzalo Guillén pidieran ser reconocidos como víctimas. Este despacho sí considera pertinente hacer un estudio juicioso y asimismo estudiar los elementos materiales probatorios. Y es que los abogados de Gómez y Guillén argumentaron su solicitud de ser considerados víctimas en los supuestos daños que sufrieron en relación al proceso contra el exsenador Álvaro Uribe, que ha recibido un daño con ocasión a la investigación que se sigue en contra del imputado. La Fiscalía, por su parte, argumenta que ni Gómez ni Guillén cumplen con los requisitos para acreditarse como víctimas de los delitos que se le atribuyen al exsenador, como fraude procesal y soborno. Deyanira Gómez no tiene vínculo o relación directa su participación con esos hechos. La vinculación que se realiza del señor Guillén dentro del expediente es absolutamente tangencial. Ni siquiera el señor Guillén tiene la calidad de testigo para decir que de alguna manera presenció hechos. Entre tanto, el senador Iván Cepeda anunció que demandará al fiscal encargado del caso, Gabriel Jaimes. Él perdió competencia para practicar nuevas actividades de investigación. Por tanto, si bien estas actividades de investigación pueden ser consideradas, no pueden serlo para una preclusión, sino para un juicio. En 3 días, la juez definirá si son o no aceptados como víctimas y si decide archivar o no este proceso. De darse una apelación a la decisión, el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá. Y terminamos este primer bloque de RTVC Noticias conectados con las regiones. En Santander se reportaron varias emergencias por lluvias en 12 municipios. En Huila, la comunidad reclama una compensación por los daños ambientales tras la construcción de una hidroeléctrica. En Florencia, Caquetá, la noticia es que la policía hizo un llamado a las víctimas de agresiones sexuales por parte de motociclistas en las calles. Buscan identificar a un hombre que circula a través de redes sociales violentando sexualmente a mujeres. Lleguen y se acerquen a la Fiscalía o a la Policía Nacional para que den su testimonio y su denuncia formal y con esto iniciar una investigación con respecto a este caso. El Huila reclama que se cumplan todas las compensaciones por los defectos que dejó la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo. Con esta reclamación el departamento está intentando recuperar 30.000 millones de pesos
para que sean invertidos por parte del dueño del proyecto en la recuperación de la cuenca del río de la Magdalena. Tras varias intensas horas de lluvias registradas en la vía que de Río Negro conduce al Playón Santander, se registraron varios deslizamientos de tierra y caída de árboles, lo que provocó el bloqueo de esta vía que conduce a la costa atlántica. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo, César García, confirmó que esta vía ya fue habilitada a un carril. Realizan trabajos de remoción de escombros los bomberos del municipio de Río Negro en conjunto con Policía de Carreteras. Ya son las 8 de la noche, 25 minutos, hora de conectarnos con Vanessa Palacio en Medellín y los deportes, porque hoy hay muchos goles con el tema de la Champions. Hola, Vane. Muy buenas noches, Patricia, Mateo, a Laura y por supuesto a todos los televidentes. Y ustedes me ven muy sonriente porque hoy tuvimos Champions, los partidos de ida de los cuartos de final. Vanessa, qué bonito se ve Medellín ahí en su fondo. Pues bueno, yo ya les había contado que lo que sé del amor y el desamor me lo enseñó la música. Les cuento ahora que lo que sé de humildad me lo enseñó Salvador Dalí. El tipo decía, abro comillas, el mejor arte soy yo. Y lo peor es que no estaba tan descachado. Además de ser uno de los pintores más exitosos del surrealismo, se convirtió él mismo en su obra y se inventó un personaje estrafalario, provocador y bien excéntrico. Por ejemplo, una vez tuvo que dar una conferencia en Londres y llegó vestido con un traje de buzo, escafandra incluida y todo, porque según él iba a sumergirse en las profundidades de la mente humana. Ejemplo número 2, tenía un ocelote de mascota y como buena parte de su vida vivió en hoteles, tenía problemas para que se lo recibieran y luego para responderle a los dueños por todos los daños que hacía. Uno podría pensar que simplemente quería pasar por estrella y llamar la atención, pero hay algo que no podemos perder de vista y es que el surrealismo se trata precisamente de eso, de crear un relato irracional y por fuera de cualquier lógica, como lo que pasa cuando uno sueña, que aparece un montón de imágenes que no tienen sentido y cuando se despierta piensa, uff, pero ¿qué fue todo eso tan loco? Para la muestra están sus cuadros, relojes derritiéndose, mundos que salen de un huevo, cuadros con nombres larguísimos como sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar.
o como la Madonna Cósmica, que acaba de salir a la venta porque su propietario murió y los herederos decidieron venderla. En realidad se llama El corte de la oreja de Van Gogh, desmaterializándose desde su espantoso existencialismo explotado al modo de un peón durante el deslumbramiento de la Madonna Sixtina de Rafael. Pero bueno, como el nombre resulta un poco largo para poner en los créditos y las exposiciones o en los titulares de los noticieros, la historia ha decidido aprovecharse de que está inspirado en la Madonna Sixtina que pintó Rafael en el siglo XVI y llamarla Madonna Cósmica. Y para cerrar, les dejo esta frase del grandísimo Salvador Dalí: lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien. Yo la había escuchado, que es que hablen mal, pero que hablen, ¿no? Esa es otra. Ajá. Esa es otra. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en la emisión central de RTVC Noticias, pero cuando regresemos tenemos mucha más información. Y luego de esta pausa, convocatoria para que las familias aprendan a enfrentar los riesgos que hay en Internet y las redes. Les explicamos todo cuando regresemos. Seguimos conectados 24/7. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Soy Juan Camilo Quintana, usuario del CRI, miembro de la Fuerza Pública y nadador paralímpico de las Fuerzas Armadas. El CRI me cambió todo, la mentalidad, el chip, me inyectó además esas ganas de vivir a plenitud. Tras mi proceso en el CRI, estoy convencido que para amar, trabajar y hacer deporte, no necesito de los pies, solo necesito corazón, mente y ganas para hacer bien las cosas. Las emociones del ciclismo no se detienen. Nuestra siguiente parada es en España. Acompaña a Esteban Chávez y Sergio Higuita en una nueva competencia World Tour de inicio de temporada. Vuelta al País Vasco, en directo, del 5 al 10 de abril, desde las 8:30 de la mañana. El mundo rueda por Señal Colombia Deportes. Estás viendo RTVC Noticias. Ocho 33 minutos de la noche, gracias por seguir con nosotros. Vamos inmediatamente con nuestro informe especial. Las nuevas restricciones por un posible tercer pico afectan a muchos sectores, uno de ellos la educación, donde no termina el debate sobre el regreso de los alumnos y ya hay de nuevo medidas restrictivas para detener los contagios. Hasta ahora en Colombia ha regresado un 20% de los colegios, lo que representa un 10% de los alumnos matriculados. Por eso hemos dedicado este tema a nuestro informe especial, porque aún son muchas las familias con el reto de educar a distancia, es decir, desde la casa. Hemos preparado varias notas para todos ustedes, pero vamos primero a ver las cifras y por qué no se ha podido avanzar más en el retorno de los colegios. Con las medidas recientes, los colegios que en Bogotá ya volvieron a las aulas continuarán con las clases presenciales el martes 13 de abril. Son 27 instituciones públicas que se suman a la lista de las 100 que están realizando actividades académicas de manera presencial. En la capital, sin embargo, faltan 273 colegios públicos por volver. Del lado de los privados son 1.782 colegios, de los cuales 514 ya han retornado.
FECODE ha sido uno de los opositores al retorno de los alumnos. Y hasta que no baje los niveles de contagio, hasta que no haya verdaderas medidas de bioseguridad en los colegios, no solamente gel y tapabocas, sino hasta que cuando se mire la situación, nosotros regresaremos a clases. En el resto del país, el panorama depende de las cifras de contagios de ocupación UCI. Por ejemplo, Atlántico, Santander y Antioquia, en esos departamentos no regresarán durante las próximas 2 semanas. Según las cifras recopiladas por los gremios de la educación y expertos, solo el 10% de los estudiantes han podido retornar a las aulas en el país. La ex viceministra Isabel Segovia es una de las que ha analizado esas cifras. Los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir. Si se cierra toda la ciudad, es entendible que se cierren también los colegios, es una actividad más. Pero lo que nos está pasando en Colombia es que empezamos por cerrar los colegios como si fuera lo fácil, cerrar los poquísimos colegios que han abierto y no se cierra lo demás. Pero, ¿cuál sería la solución para que exista un equilibrio entre detener la velocidad de contagios y fortalecer el sistema de salud en época de pandemia? Julián de Subiría cree que una de las claves está en la edad. Hay que hacer un buen esfuerzo para que los niños más pequeños vayan a presencialidad. Un niño de 5 años no puede, no está en condición, su desarrollo no le permite durar 4 horas frente a un computador, no tiene la autonomía, no tiene la lectura, no tiene el acompañamiento que tendría que tener un niño. De acuerdo con los registros de la campaña, la educación presencial es vital. Por cada niño de colegio privado que no asiste, hay 15 de colegios públicos que estudian desde casa. Las brechas se están aumentando de manera muy preocupante en este periodo. ¿Cuál es la consecuencia triste y grave de eso? Que los niños que nacen pobres estarían condenados a la pobreza si la educación pública no es robusta y no es de calidad. Los gremios hacen un llamado al gobierno nacional. Hay que tomar medidas extremas para que la educación se reactive y hay que poner la educación primero. Y eso pues combina unas medidas entre el sector oficial, el sector nacional y el sector local, digamos que cada uno tiene ciertas responsabilidades, pero pues en mi concepto toca hacer una estrategia de garrote y zanahoria en donde pues hay zanahoria para quien se anima, para quien hace la vuelta, para la entidad territorial que trabaja, para los maestros que van, y hay que dar garrote y ser exigentes y proteger a los niños sobre todas las cosas. Las secretarías no podrán cerrar los colegios por decisión propia, sino es necesario que envíen la solicitud al Ministerio de Educación con datos para que respalden su petición. Para profundizar en este tema está con nosotros Constanza Alarcón, ella es la viceministra de Educación. Muy buenas noches, viceministra, y le hago la primera pregunta de una vez. Este tercer pico nos llega incluso cuando ya había avances de regreso a las aulas en algunos colegios públicos y privados del país, pero ¿realmente vamos a devolvernos a lo que ya teníamos hace un año? Es decir, ¿vamos a volver a encuarentar los niños? No vamos a volver a la cuarentena. Hoy la disposición es absolutamente clara en este momento, Patricia. Lo que nosotros estamos diciendo es la habilitación de las sedes es urgente y es del 100% de la oferta del servicio educativo. En el momento en que en algún territorio, porque esto no es de nivel nacional el tema del comportamiento del pico epidemiológico, las autoridades definen que se tiene que cerrar los diferentes servicios, que por prevención y por ocupación máxima de las UCI, porque evidentemente las condiciones en que se encuentra ahorita la entidad territorial requiere por 1 o 2 semanas retirar los niños del proceso y volver a trabajo en casa, eso es lo que se va a hacer. Entonces es un ejercicio absolutamente coyuntural, es un ejercicio donde continuamos con la habilitación de las sedes y únicamente, como ustedes lo decían anteriormente, en las secretarías de educación que estén autorizadas. No hay autonomía tal para que se tome la decisión, sino que hay unos criterios epidemiológicos definidos por el Ministerio de Salud que obliga a una Secretaría de Educación a que presente su solicitud ante el nivel nacional, que autorice el cierre temporal durante el mínimo tiempo posible para la presencialidad de los niños a las instituciones educativas.
Viceministra, aterricemos un poco el tema a la realidad que estamos atravesando en estos momentos. Por ejemplo, hablemos del caso de Medellín y de Antioquia, donde pues ya prácticamente hay un colapso de la ocupación de camas UCI. En un caso como el de esta ciudad y este departamento, ¿qué hacer entonces con nuestros niños, con la educación presencial? Mateo, ahí hay un tema que es vital que los colombianos lo tengamos claro. El sistema educativo ha venido funcionando desde el mismo momento en que se definió, se determinó la pandemia. El sistema educativo tiene una modalidad distinta de trabajo en casa desde marzo del año pasado. Es decir, seguimos exactamente el ejercicio de estar trabajando directamente los maestros con las diferentes modalidades. Las jugamos como insuficientes, algunas de ellas como no pertinentes y algunas también como generando fatiga, como ustedes lo decían o algunos de los invitados lo decían. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los sitios donde hoy la condición epidemiológica obliga a tomar medidas extremas, como por ejemplo volver a la cuarentena, volver al aislamiento? Pues sencillamente continuar el proceso educativo acompañando el niño a partir de todo su esquema educativo, con el acompañamiento de los maestros, a trabajar en casa durante el tiempo mínimo necesario para que el proceso pueda seguir avanzando. Pero en los casos extremos, usted habla de Medellín, habla de Antioquia, hoy ya conocemos claramente cuáles son las cifras, la situación es absolutamente justificada, los maestros obviamente también necesitan cuidarse, están también en sus casas, están siguiendo con su labor desde el mismo esquema que veníamos trabajando el primer semestre del año pasado. Muchísimas gracias, viceministra Alarcón, por estar con nosotros aquí en RTVC Noticias. Y en medio de las cifras y los análisis de expertos están también las historias de cada hogar. Las madres que día a día enfrentan el reto de ayudar a sus hijos en las clases virtuales a pesar de los problemas de conectividad y de múltiples oficios en el hogar. En la vereda El Destino de la localidad de Usme, en Bogotá, se encuentra Camila Gutiérrez. Que anteriormente podía trabajar, ahora no se puede. 2, me toca dedicarme a ser mamá y profesora al mismo tiempo. Aunque las mamitas nos dedicamos a ellos, les explicamos, leemos, volvemos y les repasamos el tema, les corregimos, pues tratamos de llamar a los profes en caso de que no entendamos, pero muchas veces ellos nos dicen, no mamita, estoy en clase virtual, ahorita no la puedo atender. La única herramienta que nos entregan cada 2 o 3 semanas son las guías. Nosotros vamos al colegio y el profesor o el director de curso nos entrega las guías personalmente. Camila, como muchas mujeres campesinas, ha tenido que ser no solo madre, sino también maestra, pues con 3 hijos en casa y sin acceso a internet, debe velar porque ellos sigan estudiando. Muchas veces se entregan antes de tiempo o a tiempo, pero casi nunca llegan, porque se demora mucho la señal en llegar, o hay muchas veces que nos ha tocado reenviarla hasta 4 o 5 veces las guías, y la capacidad del celular no da para tanto. Mamita, ¿me le echas una lavadita para poderlas pelar y picar, por favor? Y me tienes también un baldecito de los pequeños de agua, porfa. Pero ahorita tenemos más convivencia, compartimos más, estamos más pendientes entre nosotros, entre nuestros hijos y eso. Entonces eso nos ha servido mucho para la unión familiar. Pese a las adversidades, Camila considera que esta pandemia le ha dejado lo más importante, el amor y unión con sus hijos. 8:43 minutos de la noche, a esta hora tenemos otra invitada para tratar el tema, Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás. Carolina, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en RTVC Noticias. Muy buenas noches, Mateo, Patricia, toda la audiencia. Carolina, la primera pregunta que a uno le surge teniendo en cuenta lo que ha pasado en este último año de educación virtual, ¿qué marca le queda a esta generación, a estos niños, tras justamente estar un año estudiando desde sus casas? Pues yo creo que hay un tema muy grave y es que los niños no han sido nuestra prioridad, no han sido la prioridad del país. Lo decía Isabel Segovia ahora. Resulta que abrimos el comercio, abrimos otra cantidad de cosas y realmente
Desde Red Papás creemos que lo último ha sido pensar en las niñas, en los niños, en los adolescentes. Un tema dramático, Mateo. Los niños de primera infancia, lo decía ahora en el informe Julián de Subiría. Los centros de desarrollo infantil aún no han abierto sus puertas y muchas de estas familias, recordemos, son las que están atendiendo esos servicios básicos de aseo en los supermercados, en el transporte público, y ellos sí están teniendo que ir a trabajar. ¿Quién está cuidando a sus bebés? Recordemos que Colombia es una apuesta muy importante por la primera infancia y lo que están recibiendo estas familias, por lo que nos han contado, es un mercado de 80.000 pesos y unas llamadas por WhatsApp para hacer en teoría un acompañamiento. Entonces, si bien es cierto lo que decía la viceministra, sí, hay una atención que es una atención de emergencia, pero pareciera que nos hemos quedado muy acomodados en esa atención de emergencia. Sí. Desde Red Papás interpusimos una tutela precisamente para que el gobierno nacional le dé prioridad a la presencialidad de las niñas, los niños y los adolescentes, pero no solo en los colegios, sino también en los centros de desarrollo infantil. Pero escuchando a la viceministra, uno siente toda la disposición y voluntad del gobierno para que los niños continúen yendo al colegio, por lo menos estén en este modelo de alternancia. Pero fíjese esta cifra, Carolina, por un niño de un colegio privado que se queda en casa estudiando, hay 15 de colegios públicos que se quedan igualmente en casa. ¿Quién le está poniendo realmente el palo a la rueda para que los niños puedan volver al colegio? Es realmente dramático. Ustedes también lo muestran allí en su informe. Sentimos que las autoridades no han sido lo suficientemente claras y firmes, por ejemplo, con los docentes, con quienes se están oponiendo al regreso a los colegios, y también ha habido una falta de ayudar a las instituciones educativas a alistarse. Alistarse no es un tema tan complejo. Muchos colegios privados, no solamente, digamos, los de mayores recursos, muchos otros nos han demostrado que es un tema mucho más de voluntad que cualquier otra cosa. Entonces creemos que muchos adultos estamos muy cómodos con este proceso, creyendo que esas guías son suficientes, que eso simulacra un poco de que el niño está ahí trabajando un rato. Inclusive creo que hay unas fotos dramáticas, o todos hemos tenido que ver niños, por ejemplo, acompañando a sus familias en las calles, pidiendo plata, los niños haciendo las tareas en el andén, bajo la lluvia, el sol. Entonces recordemos que este tema es realmente dramático, y lo que nosotros creemos es que bienvenida esa voluntad que demostró ahora la viceministra, pero es muy importante unos decididos lineamientos nacionales desde la presidencia, desde el Ministerio de Educación, desde la ministra, desde la directora del ICBF, y una apuesta fundamental para que, como lo decía también Isabel Segovia, pues haya zanahoria para quienes quieren y están poniendo toda su voluntad, pero también garrote para aquellos que se estén oponiendo a que las niñas y los niños puedan retornar de manera muy especial, esas niñas y niños más vulnerables o de sectores como el rural que tienen muy pocas posibilidades. Aquí quiero anotar también, por ejemplo, esta tarde estuve hablando con una persona de una asociación de familias con niños con discapacidad. Entonces hay que mirar que hay situaciones realmente dramáticas y lo que está ocurriendo pues es tremendamente insuficiente. Así es, Carolina, muchísimas gracias. Sin duda este es un tema que compete al ministerio, pues al gobierno, a las familias, a los docentes. Bueno, y hay que hacer esfuerzos por todas las partes para lograr pues que nuestros estudiantes regresen a clases presencialmente. A usted muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias. Y es que millones de colombianos han encontrado una solución al cierre de los colegios precisamente en esta pantalla de Señal Colombia y de los medios públicos. Una idea que nació desde la primera cuarentena, se convirtió en un programa para reforzar los contenidos educativos de los niños, las niñas y los adolescentes del país. Hablamos, por supuesto, de Profe en tu Casa, un proyecto que acaba de ser reconocido con un premio India Catalina en la categoría Mejor Producción Favorita del Público. Conózcanla. Los contenidos del sistema de medios públicos se transforman para conectar con los colombianos en esta nueva realidad.
Es así como el programa Profe en tu casa llega a su segunda temporada con nuevas secciones y un set interactivo. Se ha concentrado en interactuar mucho más con los niños y que ellos son los verdaderos protagonistas. Este proyecto audiovisual hace parte de la estrategia 3-2-1 Eduacción, que se realiza en alianza con el Ministerio TIC y busca reforzar las competencias educativas en niños y jóvenes de Colombia. Mujer, amante de los animales y la música. María Camila Sánchez y Samuel Escobar acompañan a los niños y jóvenes de todas las regiones del país, pero en esta ocasión tienen el rol de estudiantes. Este año no somos profes, sino somos todos compañeros de clase junto a los niños y las niñas de Colombia. Juntos diariamente nos enfrentamos al reto de aprender de la mano de nuestros maestros y maestras de Colombia. El set del programa se renovó con ambientes en los que se puede leer y hacer ejercicio. Como elemento novedoso también se incorporó el videojuego, para que los televidentes aprendan jugando. Gracias a segmentos como por ejemplo Expedicionarios o Movernos con Flow, ellos son los que nos muestran esas particularidades de sus regiones o lo que les gusta hacer y nos enseñan también a hacerlo. Profe en tu casa, cuando aprender es todo un juego, se puede ver de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Señal Colombia y Canal Institucional. Amante de la naturaleza, optimista y positivo. Y los contenidos de cada programa también se encuentran alojados en la plataforma gratuita de RTVC Play. Nos vemos en la próxima clase, las queremos mucho. Este es el salón de clases más feliz del mundo, Profe en tu casa. ¡Los queremos! 8:50 minutos, momento de volver a los deportes. La saludo ahora yo, Vanessa Palacio. Cuéntenos usted, que sea usted la que nos cuente qué viene en este nuevo bloque de información deportiva. Pues Mateo, le cuento que vamos con ciclismo. A todos nos gusta el ciclismo y es que justamente les digo que el español Alex Aramburu se quedó con la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, esa vuelta que recuerden ustedes pueden disfrutar a través de Señal Colombia y que además ustedes también se preguntarán, bueno, ¿cómo les fue a los colombianos? El mejor sigue siendo Sergio Higuita, hoy terminó en la casilla número 9 y Esteban Chávez terminó 18, pero yo les decía que pueden disfrutar esta Vuelta al País Vasco gracias a Señal Colombia de la mano de Georgina Ruiz Sandoval, quien justamente nos entrega el siguiente informe. Sin tener una llegada en alto, la etapa número 2 de la Vuelta al País Vasco acercó a la Astana al podio de la clasificación general. Un puerto de segunda categoría fue suficiente para invitar a los corredores más agresivos a buscar diferencia de tiempo con Primo Roglic y por la victoria de etapa. Tadej Pogačar del UAE Team Emirates intentó presionar al líder del Jumbo-Visma, quien en esta ocasión se quedó más aislado que de costumbre. Maximilian Schachmann aprovechó también su buena forma, pero a su salida se llevó a Roglic, Brandon McNulty y Sergio Higuita. El colombiano aguantó en la bajada con los favoritos, pero fueron recuperados por un grupo encabezado por el Astana, que venía con mayoría numérica. Alex Aramburu fue quien decidió despegarse en un repecho para aguantar el ataque de 7 kilómetros en solitario hasta la meta. Y con la bonificación de primer lugar, es ahora segundo en la general a 5 segundos de Roglic. Sergio Higuita terminó noveno en la meta y ascendió a la casilla 17 de la general. Sí, estaremos en la pelea, es una carrera que se hace demasiado dura, al fin el día a día acá en este País Vasco es demasiado duro y hay que estar siempre atentos de todos los movimientos de los rivales y no fallar para no ser tiempo importante. Esteban Chávez fue el segundo mejor colombiano en meta, a solo 19 segundos del ganador Aramburu. Mañana tenemos llegada en alto, un premio que tiene un promedio del 11% y rampas máximas del 20%, así que los escaladores mañana serán otra vez protagonistas. Desde Bilbao, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en las noticias culturales les cuento que hoy falleció el trompetista panameño Vitín. Víctor Paz había sido trompetista de Rubén Blades, de Fania All Stars, de Frank Sinatra, de Dizzy Gillespie, era conocido como la trompeta de América. Falleció hoy a sus 89 años y pues por supuesto es una gran pérdida para la música. Los invito ahora a que hagamos un recorrido por las noticias de la actualidad. El productor de cine Harvey Weinstein apeló su condena de 23 años de cárcel, argumentando que el juicio en su contra no fue justo.
Hecho a la antigua es el concierto virtual que dará el guatemalteco Ricardo Arjona. Este evento se realizará el 10 de abril en las ruinas de Antigua Guatemala. Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo. Los amantes de la literatura pueden donar libros en la plataforma File Online, que junto a la Fundación Bella Amistad se encargan de llevarlos a niños de Condoto, Itzmina y Ararca. Hoy se da inicio a la segunda edición de Moda Fest, un evento virtual en el que estudiantes de diseño de modas presentan sus proyectos realizados en el semestre. Ciudad Bolívar será protagonista en la versión número 16 del Festival de Teatro y Circo de Bogotá. A partir del 7 de abril se subirá el telón en el Teatro El Ensueño, con la presentación de la obra Murmullo. Nueva pausa en RTVC Noticias, conectados 24/7. En minutos regresamos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. En verdad, la pobreza extrema no debería existir entre nosotros si el Estado se hubiera dedicado ordenadamente, a través de los tiempos, a cumplir sin desviaciones ni pretextos sutiles los mandatos categóricos de la Constitución Nacional. Veamos, al menos, estos artículos de nuestra Carta Magna. Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. Artículo 58. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La contradicción, pues, es abrumadora y perversa. El modelo económico que rige nuestros pueblos deroga de un tajo el imperio de nuestra Constitución. Que Dios nos ampare. 14 equipos se reunirán en Cali para dejar en la cancha garra, sudor y muchos goles, con el único objetivo de levantar el trofeo de la Liga de Microfútbol Femenina, en directo y vía streaming. Del 10 al 18 de abril, 4 de la tarde, por Señal Colombia Deportes. Estás viendo RTVC Noticias. Martes de cifras del DANE. Hoy el director Juan Daniel Oviedo analiza las cifras de desempleo en Colombia y lo que ha pasado en el mercado laboral en medio de la pandemia. Director. Muy buenas noches. El pasado 31 de marzo, el DANE publicó los resultados consolidados del mercado laboral para febrero del 2021, cuando cumplimos 12 meses continuos de afectación de la población ocupada. Recordemos que en abril habíamos visto aproximadamente 5.4 millones de personas que habían sido expulsadas de la población ocupada, mientras que para este mes de febrero estamos viendo solo una contracción de 1.2 millones de personas, que corresponde a aproximadamente la quinta parte de esa contracción histórica que vimos en abril. Si bien esto es una buena noticia, también tenemos algunas malas noticias. Cuando queremos desagregar por sexo la contracción de la población ocupada del mes de febrero, en continuidad a lo que vimos a lo largo de los últimos 12 meses, han sido más las mujeres que los hombres que salen de la ocupación. 702.000 mujeres menos en situación de ocupación contra 487.000 hombres por fuera de la ocupación. ¿Esto qué significa? Significa que en febrero, por cada 2 hombres que salen de la ocupación, detrás hay 3 mujeres perdiendo su puesto de trabajo. ¿Y esto a qué se debe?
a que las actividades económicas que están siendo más afectadas por la pandemia y que todavía no se han recuperado de forma significativa, ven una mayor representación o participación de mujeres en dichas tareas. Miremos cómo el servicio doméstico remunerado fue la actividad económica más afectada en abril de 2021, con una destrucción cercana a 437.000 puestos de trabajo, que todavía en febrero se veía o se leía como una reducción de casi 137.000 personas, la mayoría de ellas mujeres, de la situación de ocupación. Junto con el servicio doméstico, otras actividades como las peluquerías, los servicios de cuidado remunerado a la primera infancia y a la población con discapacidad, ven todavía en febrero del 2021 importantes contracciones de la población ocupada. Como contraejemplo, y para verificar nuestra hipótesis, miremos qué pasa con la construcción de edificios. En la construcción de edificios vemos una mayoría consolidada de hombres desarrollando estas actividades, que si bien en abril de 2020 tuvo una contracción muy similar a la del servicio doméstico, ya en febrero del 2021 estaba presentando incrementos cercanos a los 50.000 nuevos puestos de trabajo que se están generando en esta actividad. Todos estos elementos se consolidan o están en el detrás de cámaras de los resultados consolidados de nuestra tasa de desempleo nacional, que recordemos fue del 15.9% para todo el país, pero desagregada por sexo se lee como un 11.7% para los hombres económicamente activos y un 21.7% para las mujeres económicamente activas. Esto significa que después de estar acostumbrados a ver brechas cercanas a 5 o 6 puntos porcentuales en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres durante los últimos 10 años, en el año de la pandemia, esta brecha se ha duplicado y llama la atención sobre la equidad de la mujer en el mercado laboral. Por supuesto, y también hay una noticia ambiental preocupante en Cartagena. La comunidad de La Boquilla se encuentra alarmada ante el descenso de los niveles de agua en la Ciénaga de la Virgen, lo que ya ha comenzado a causar estragos en este importante cuerpo de agua. Este es el panorama en la Ciénaga de la Virgen, en la zona norte de Cartagena. Lo que antes era un cuerpo de agua en la boca del Parrao, hoy es un suelo árido y seco. 300 hectáreas desde hace 10 años para acá se ha perdido totalmente sobre la Ciénaga de la Virgen. Y el más grave perjuicio está hoy entre las poblaciones de Tierra Baja y Puerto Rey, en el famoso Pueblo Lindo. Pueblo Lindo son más o menos unas 15 hectáreas que están rellenadas y que fue producto del relleno que se obtuvo por la construcción misma del viaducto. La contaminación, pero sobre todo las invasiones, están causando un problema ambiental crítico en este ecosistema. Una nueva bocana o un nuevo sistema de intercambio que se esté proyectando, o uno que se está proyectando en la zona norte, ayudaría mucho a equilibrar ese balance hídrico que en este momento está en déficit. La comunidad en el corregimiento de La Boquilla espera que Cardique realice una canalización de este cuerpo de agua para que se pueda conectar nuevamente con el Mar Caribe. Llegamos al tercer momento de nuestra sección cultural. Quiero contarles que desde hoy, todos los martes serán martes de huevos revueltos. Un espacio en el que vamos a estar hablando de música y buscando a alguien que nos explique todas esas cosas que no entendemos. El nombre tiene una historia, pero les pido paciencia hasta el próximo lunes porque ese es un cuento para contar. Esta noche me acompaña Leonardo Palacios Ortega, director musical de Missy Producciones, y con él vamos a estar conversando de algo que me atrevo a asegurar que nadie entiende del todo, me incluyo en esa lista, y es ¿qué hace un director de orquesta? Si no toca ningún instrumento, si todos los músicos tienen la partitura al frente y saben lo que tienen que hacer, ¿para qué sirve? Leonardo, bienvenido a RTVC Noticias. Laura, muchas gracias, qué delicia poder compartir con ustedes este espacio. Leonardo, ahora sí, cuéntenos qué es lo que hace un director, porque yo sigo muy confundida. Un director es como el que maneja el tráfico musical, ¿no? Tenemos estas varitas mágicas que no es el señor que mueve el palito todo el tiempo. Ese señor que mueve el palito es la batuta
Y la batuta tiene una misión que es poder controlar el tráfico. Todos los músicos saben qué tocar, los cantantes han practicado mucho, han ensayado muchas horas, tienen su técnica lista, pero nuestra misión es poder realmente conectarnos con el gesto y lo comparo al carro, ¿no? Laura, tú sabes que uno va manejando su carro y entonces todo el mundo tiene el carro, todo el mundo sabe cómo frenar, cómo parar, cómo hacer todo, pero de repente hay un semáforo. Si no hubiera un semáforo, pues se estrella este con el otro, todo es un caos. Nosotros somos ese semáforo. Para eso está toda esta gestualidad de las manos. ¿Cómo hacen los músicos para saber qué es lo que usted les está diciendo cuando mueve las manos? ¿Y qué les está diciendo además? Es todo un tema, es muy chévere porque es como un lenguaje muy similar al de señas también, o por ejemplo el tráfico aéreo. ¿Has visto dos señores cuando están embarcando un avión que el piloto sabe perfectamente qué hacer? Es lo mismo con la batuta. Cuando yo estoy con mi batuta y estoy mostrando algo, puedo mostrar algo muy dulce, ¿cierto? Como una melodía... Pero tengo que hacer un pam, 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 tengo que hacer un acento, tengo que marcar una cosa. Entonces es un gesto que tiene mucho que ver con el carácter de la música, el tempo, la precisión, la respiración, porque además fíjate que el trabajo del director, esa gestualidad de la que tú hablas, se trabaja mucho en el ensayo también, porque el ensayo es un espacio fundamental para nosotros, es donde más trabajamos. Ya el día del concierto, si se me rompió una pierna, bueno, llegué al concierto con la pierna rota, pero ya no hay más que hacer, hay que hacer el concierto. Realmente el trabajo previo también es muy importante para poder como juntar y hacer posible esa dinámica musical. Buenísimo, pues le propongo algo, Leonardo, hagamos el experimento. Yo toco y usted me va guiando. Bueno, a ver, ¿qué tal nos va? Hagámoslo. Bueno, y el director también dice cuándo se para. Bueno, y como nosotros en este noticiero también tenemos un director que me dice cuándo terminar, pues hasta aquí llegamos. Patricia, siga usted. Y nos está diciendo hace unos minuticos que hay que parar ya. Llegamos al final de nuestro espacio. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y nosotros con las regiones, por supuesto. Y ustedes continúen con nuestra señal porque ya viene el penúltimo episodio de Merlí. Gracias por acompañarnos. RTBC Noticias, emisión central. A continuación, Merlí.